Bien, vamos a continuar ahora con el concepto de radiosidad. El concepto de radiosidad está asociado ahora a las superficies grises, es decir, una superficie real. Ya dejo de hablar de la superficie negra y paso a hablar de las superficies reales para hacer cualquier problema que nos toque en la realidad. Ahora, la superficie gris, recuerden que tampoco es una superficie real, es una superficie ideal que yo podría decir que una superficie real se comporta muy parecida a una superficie gris. ¿Está claro? Porque ya sabíamos que la emisividad se modificaba con la longitud de onda, con las direcciones, y en la superficie gris eso no sucedía. La emisividad solo dependía de la temperatura que estábamos considerando. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo funciona en el mecanismo de radiación una superficie gris, ¿sí? En ese caso, lo que vamos a tener en la superficie, normalmente lo que sucede es que la radiación llega a la superficie, y esa superficie, una parte de lo que llega, lo va a reflejar, no lo va a absorber a todo. Eso es lo que sucede. Recuerden que casi la transmisividad es nula. La radiación no atraviesa al sólido, a las superficies, salvo que el sólido ese sea transparente, como el agua o un vidrio, donde sí podría ser atravesado por ondas electromagnéticas, y particularmente las luminosas, pero por ejemplo no el infrarrojo. Entonces, en una superficie normalmente yo voy a tener reflectividad y absortividad, pero no voy a tener transmisividad. Eso es lo que va a suceder en la mayoría de los problemas que trabajemos nosotros. Entonces, de la energía que llega a la superficie, vuelvo a insistir, de lo que llega a la superficie, una parte se refleja y otra parte se absorbe. Eso es lo que ustedes tienen ahí esquematizado en la diapositiva, ¿sí? Yo veo que de la energía incidente, que es la que está dibujada en rojo, tengo una parte que es reflejada. ¿Cuánto se refleja? La reflectividad por lo que incide es lo que se refleja, ¿sí? La fracción que se refleja es la reflectividad por G, que es lo que incide. Otro poco, per se, la superficie, por tener su temperatura, emite. Y eso es lo que realmente está emitiendo la superficie. ¿Cuánto emite mi superficie? El poder emisivo de mi superficie era el épsilon por el poder emisivo de la superficie negra. ¿Se acuerdan de esto? ¿Queda claro? Entonces, ¿cuánto sale realmente de la superficie? Salen las dos posibilidades de devolverle algo al entorno. Lo que estoy reflejando y lo que yo estoy emitiendo. La suma de esa radiación es lo que el ambiente exterior ve de vuelta. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a llamar radiosidad. Esa es la radiosidad, que sería lo que sale de la superficie en total. Obviamente tengo que tener en cuenta que está llegando G. Siempre está llegando algo, y por eso tengo la radiosidad, que incluye lo que reflejo más lo que yo emito. ¿Se entendió este concepto? ¿Se entendió? Entonces, ahora la radiosidad J va a ser lo reflejado más lo emitido. Lo que reflejo es ρ por G, y lo que emito va a ser épsilon por el poder emisivo del cuerpo negro, para transformarlo en lo que emite la superficie esa gris. Y eso se llama J, radiosidad. Esta es una G. G. Esta es la incidente. Esto es lo que le llega a la superficie. O sea, eso no depende de él, eso es cuánto le llega a la superficie. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Se entiende qué es entonces la radiosidad? Una superficie real, ¿qué es lo que sale de una superficie real? Sí, profe. Perdón, Paula, no te entendí. ¿Se entiende o hay alguna duda? Sí, se entiende, pero preguntaba que el G
¿Y cómo lo calcularía? El G no lo conocemos, no puedo saber cuánto vale lo que llega. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta la que haces porque en realidad lo que voy a tener que hacer es hacer todo mi tratamiento matemático para tratar de eliminarlo al G. ¿Está bien la pregunta que haces, Paula? Bien, entonces, J también lo voy a medir a lo mismo que el poder emisivo en vatios por metro cuadrado, por supuesto. Bueno, acá viene lo que vos querías saber, Paula, cómo hacemos para eliminar esa G que no conozco. Primero, vamos a traducir allí en ese J, que era la radiosidad, que era epsilon por E más ρ por G. Yo acá tengo un término que me está haciendo mucho ruido porque tengo ρ y tengo G, y no son datos que los pueda calcular fácilmente. La reflectividad, vamos a establecer una serie de relaciones que conocíamos nosotros para un cuerpo gris y opaco. El cuerpo gris y opaco decía que epsilon era igual a alfa y además que tau era igual a 0. Si yo tengo esas condiciones, si epsilon igual a alfa, entonces, fíjate que te queda 1 igual a alfa más ρ más tau. Si tau vale 0, y con esto que tengo acá arriba, llego a la ecuación. Si vos sabés que epsilon es igual a alfa, lo reemplazás arriba y ya, estoy hablando del ρ, ¿no? Estoy hablando del ρ. Entonces te queda que ρ no deja de ser igual que epsilon. ¿Se entiende? Menos epsilon. ¿Se entendió lo que digo o no? ¿Sí? Fíjense. 1 es igual a alfa más ρ. ¿De dónde? Alfa es igual a 1 menos ρ. Si esto es epsilon, lo puedo reemplazar ahí arriba, ¿sí? O a ρ, para lo que yo quiero hacer, perdón, no quiero reemplazar eso, yo lo que quiero, disculpen, estoy haciendo al revés. Yo lo que quiero hacer es reemplazar ρ, me queda 1 igual a alfa más ρ. De acá me queda que ρ es igual a 1 menos alfa. Y esto, entonces te queda que ρ es igual a 1 menos epsilon. Y eso es lo que yo voy a reemplazar aquí, en esa ecuación. Entonces, en esa ecuación me va a quedar todo en función de epsilon, que es mucho más sencillo. Ya, como ves, Paula, estamos reduciendo variables. Ya me quedó J en función del poder emisivo, que está bien, ese lo puedo calcular, de 1 menos epsilon, que está bien, porque es la propiedad de la superficie, pero me aparece G. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es establecer, en vez de hablar de toda la energía que sale de la superficie, vamos a hacer un balance entre lo que llega y lo que sale. ¿Sí? Vamos a hacer sale menos entra. Lo que sale de la superficie es J y lo que llega es G. Hago esa resta y veo que obtengo. Fíjate lo que obtenés. Cuando haces que esa resta, cuando haces esa resta del que sale menos entra, menos lo que incide, te queda, como les decía, J menos G, que es lo que llega. Cuando haces eso y reemplazás de la ecuación 1, de la primera, de esta ecuación, que vos no conocías G, despejás G en función de J. Acá despejás G en función de J. Te va a quedar J menos epsilon por EB sobre 1 menos epsilon. ¿Sí? Eso va a ser G. A ese G lo voy a reemplazar en el J menos G. Al hacer eso, ya fíjate que me voy a ir sacando de encima, ahí ya tengo J menos G, J menos G, pero G ya lo tengo en función de J, o sea, me la saqué de encima a la variable G. ¿Quedó claro, Paula? Sí, profe. Bien, entonces, acá te queda algo muy interesante, que es que el flujo neto que sale de la superficie, de esa superficie que ya no es la superficie en sí, es una superficie como hipotética porque yo estoy haciendo un balance. Esa superficie estaría pegadita a la superficie real, que la atraviesa una parte y sale otra parte. O sea, lo que realmente, lo que sale de esa superficie hipotética
que es el flujo neto que sale, vale esto que tenés escrito acá. Lo que tenés en esta ecuación, que lo acomodás un poquitito y te queda Q igual a EB menos J, y todo este término que tenés acá lo vas a pasar dividiendo hacia abajo y te queda como una resistencia. Ahora, fíjate qué parecido que es a una resistencia, y lo acabo de marcar con rojo. ¿Por qué? Es una resistencia. ¿Por qué? Porque arriba me queda poder emisivo de cuerpo negro de esa superficie menos J de esa superficie dividido en un valor que tiene la forma de una resistencia. ¿Por qué te digo esto? Porque el flujo neto que está pasando por allí vale, esto es bastante sencillo, vale la diferencia de potencial entre si esa superficie sería negra y si esa superficie tuviera un potencial J dividido en una resistencia. Entonces, eso queda así. Como vos hiciste recién Q igual, te quedó en términos de J, pero resulta que te quedaba EB menos J dividido en algo muy particular que era epsilon sobre 1 menos epsilon, ¿sí? Y vos decís, ¿cómo es esto? No hay problema, perdón. Ay, Dios. Disculpen. Voy a limpiar acá, porque si no voy a hacer un enchastre. Es Q igual a EB menos J sobre 1 menos epsilon sobre epsilon. Entonces, esto que lo tenés así, bueno, por el área, pero el área te queda para, lo puedes multiplicar por allá arriba. La cuestión es que te queda esto de tal manera que cuando vos lo pensás y lo ves, te queda muy parecido a una diferencia de potencial sobre una resistencia. ¿Qué era este flujo? Este calor es el que realmente era el sale menos entre, que realmente va a ir hacia afuera de esa superficie, el flujo neto que va a ir a esa superficie. Y si vos esto lo representas como un circuito, te va a quedar tu potencial, si fueras un cuerpo negro, tu potencial, superficie J, que es lo que realmente sale hacia afuera, y acá pongo 1 menos epsilon sobre epsilon por A. Entonces, ahora no me voy a romper la cabeza calculando J, porque yo ya sé que J es lo que realmente sale hacia el otro lado y se va a enfrentar con otro J que me va a devolver la otra superficie. Y ahí va a haber otra resistencia de factor de visión. Pero en realidad no me interesa el valor absoluto de J. Me interesa saber que yo tengo acá una resistencia y puedo calcularla. Fíjense que tengo el poder emisivo del cuerpo negro y tengo cómo calcular esa resistencia. ¿Se entendió lo que hice, chicos? No me interesa calcular J como valor absoluto. Voy a calcular siempre con respecto al potencial del cuerpo negro. Esto va a quedar como un potencial en medio de las paredes que no me interesa. Porque acá después va a venir el factor de visión y acá se va a enfrentar con otro J. Y ese J a su vez va a tener otro potencial de cuerpo negro otra vez. Epsilon 2 a 2, 2. Esto es 1, 1, 1. ¿Se entendió? ¿Se entiende cuál es el tratamiento matemático que hacemos para eliminar G? Y entonces me queda este tipo de circuito bastante particular, donde yo sé que el flujo neto que sale a la superficie, que hagan de cuenta que como si yo hubiera puesto una superficie intermedia y tengo la superficie real y pongo una superficie intermedia donde yo pongo mi flujo neto. Entre esa superficie que yo estoy considerando, que ahora la considero negra, que es lo que realmente emite, y esta otra voy a tener esa resistencia. Es como que la superficie gris le adhiero una resistencia a la superficie negra.
¿Se entiende? Para que caiga el potencial. ¿Se entendió? ¿Se entiende el concepto? Marea un poquito, digamos. Marea, no tengo duda que te marea. Pero, a ver, vamos a los bifes. Cuando tengo una superficie real, no es negra, ¿sí? Y yo tengo una emisividad, una cierta cantidad, un cierto poder emisivo, que es epsilon por el poder emisivo del cuerpo negro. ¿Eso estás de acuerdo? A ver, veamos este esquema. ¿Esto lo entienden? ¿Eso se entiende? Sí, sí. La radiosidad se entiende. Bueno, listo, ya está. Hagamos de cuenta lo siguiente. Para yo tener una superficie real, yo sé que sale J de la superficie real, ¿sí? Pero llega G. Como dijo Paula, ¿cómo hago para calcular G? No hay forma de calcularlo porque yo no sé cuánto llega. Entonces hice esa triquiñuela matemática de un balance de llega, sale menos entra, y me quedé con una ecuación muy interesante que te dice, mira, lo que sale de J yo lo podría tener un potencial más grande antes de J, que es si mi superficie fuera negra. Si mi superficie fuera negra, tendría un poder emisivo EB, que es sigma por T a la cuarta. A ese potencial le hago caer con una resistencia de superficie que tiene en cuenta que esa superficie no es negra, entonces le pongo como ese rendimiento, que es la emisividad y todo lo demás, entonces esa superficie ya no, desde esa superficie que si era negra salía un montón, ahora sale un poco menos que J en realidad. ¿Se entendió? Por eso vos tenés una caída de potencial entre el cuerpo negro y la superficie gris. Y ahora lo que realmente sale hacia lo que yo voy a enfrentar con otra superficie es J, con la superficie que tengo al frente, digamos. O sea, me voy a enfrentar con otro J del frente y lo que voy a hacer es una diferencia de J's. ¿Se entiende o no? Bien, bien. Lo que no entendí es que usted recién dijo que no calculábamos nunca ese J, digamos, de la... No lo vas a calcular, es que no lo calculás en los problemas porque vos no te hace falta calcularlo. Bien. ¿Otra pregunta hay o no? Entonces, te queda, tu ecuación te queda, entonces vuelvo a este circuito, este es el que me interesa que lo entiendan. Yo parto, tomo mi superficie como si fuera negra, le pongo una resistencia que ahora se llama resistencia de superficie, ¿sí? Le pongo una resistencia de superficie, que es esa que tengo ahí, 1 menos epsilon sobre A por epsilon, que surge del cálculo matemático, eso lo van a hacer, esto lo sacan de acá, de esta deducción, van a llegar a eso, van a llegar a Q igual a EB menos J sobre resistencia, van a llegar a esa ecuación, eso no hay problema. Lo que les quiero hacer ver es que lo que ustedes tienen ahora es como una nueva resistencia de superficie. Antes yo tenía una resistencia de factor de visión entre dos superficies que estaban radiando. Ahora le agregué una nueva resistencia que es en serie, que es de superficie, que tiene en cuenta la emisividad de esa superficie porque no es negra. ¿Se entiende? Bueno, lo que van a tener en definitiva es un intercambio de calor neto entre lo que sale y entra entre dos superficies. Ahora va a ser un Q y J, que van a ser las dos radiosidades. Entonces vos te queda A1 por F ahí, por JI, por el factor de visión IJ, AJ por JJ por FJI. O sea, en vez de trabajar con poder emisivo, como hice la primera vuelta, que era el calor neto, yo decía 1, 2, era lo que iba de 1 a 2 menos lo que venía de 2 a 1. ¿Se acuerdan de eso? O sea, poder emisivo, yo decía así, de 2 o de 1 por A1 F12 menos EB2 por A2 F21. Yo decía, lo que sale de 2 que llega a 1 menos lo que sale de 1 que llega a 2 es el flujo neto.
Ahora, en vez de hablar de poder emisivo, usás los Jotas, que es lo que realmente se están enfrentando. Ahora son J1 y J2. ¿Se entiende? Y ahora hago el flujo entre los J. Ahora lo que te preocupa vos, Santiago, ¿para qué me mencionas J y después me dice que no lo voy a usar? Tranquilo, porque lo que vos vas a usar ahora, cuando quieras hacer esa diferencia entre J, te va a quedar directamente, fíjate cómo te queda, se te simplifica todo, tenés el circuito de esta manera. Como vos sabés que la diferencia entre Jotas, el calor que atraviesa es el mismo que va a atravesar para acá o que viene de acá. Entonces, en vez de tomar la diferencia entre los Jotas, la vas a tomar a la diferencia entre los potenciales de la punta, que son los de poder emisivo en cuerpo negro. ¿Se entiende? De 10. Sí, ¿Se entendió? Es lo mismo porque el calor que circula es lo mismo, hacer el delta de J o hacer el delta de E. ¿Voy a hacer delta de J? No, porque no lo conozco, pero sí puedo hacer delta de E, sí puedo hacer delta de E. ¿Se entendió la idea? Porque es lo mismo, el calor que circula es el mismo. ¿Se entiende? El flujo neto. Entonces, al hacerlo así, fíjate cómo ya se enfrenta y ya me queda paso, superficie negra, hago la resistencia para transformarlo en superficie gris, pongo el factor de visión, me encuentro con la otra superficie gris, pongo la resistencia para transformarlo en superficie negra. Y listo el pollo. Y así se me simplifica mi problema. Lo que pasa es que, por supuesto, me aparece una resistencia más. O sea, esta y esta. ¿Se entendió? Es bastante sencillo, chicos, es la única ecuación que me tiene que aplicar en radiación. Esta. ¿Se entiende o no se entiende? Pregunten, por favor. Fíjense que al final me queda la suma de las resistencias porque están en serie. Factor de visión, resistencia de superficie 1, factor de visión y resistencia de superficie 2. ¿Se entendió? sí, profe. Bien. Bueno, de la misma manera, entonces, les vuelvo a escribir, ya no sé cómo, no sé qué puede ser más claro que esto. La transferencia entre dos superficies, 1 y 2, que son grises, las transformo a la gris, que yo sé que sale lo que refleja, no, olvídate todo eso. Las transformo las dos superficies grises en dos superficies negras, ¿se entendió? Y para transformar la superficie negra en gris le tengo que agregar unas resistencias de superficie que son esas que están puestas ahí. ¿Se entiende? Entonces les queda, ahora ustedes van a trabajar poder emisivo del cuerpo 1, la primera resistencia de superficie J1, la resistencia del factor de visión J2 y la resistencia de superficie para llegar al poder emisivo del cuerpo 2. Y acá, como les he dicho ya, 1 menos epsilon sobre A1 epsilon 1, 1 sobre A1 F1 2, 1 menos epsilon 2 sobre A2 epsilon 2. Obviamente que van a necesitar saber A2, epsilon 2, epsilon 1, o ya vamos a ver si también hay algún tratamiento matemático. El flujo calórico que atraviesa todo esto es lo mismo. El Q es el mismo. Entonces, que yo tome la diferencia de potencial de J1 con J2 es lo mismo que yo tome EB1 con que EB2, en la diferencia de potencial para el circuito. ¿Lo entienden o no? No estoy enojado, digo que quiero que me conteste alguien. Sí, sí, profe. Porque no es tan difícil, no es tan difícil. ¿Se entiende? Es cierto que mis circuitos enfrentan 2J, pero no me interesa calcularlo porque lo puedo referir a superficies negras. Entonces, ¿para qué me voy a hacer problema con el J? ¿Se entendió? Lo dejo escrito, lo entiendo, lo simulo, hago mi circuito con el J, pero no lo tengo que calcular, no me resulta necesario calcularlo. Es que ahora sí va cerrando un poco más. Sí, es que es así, por aproximaciones sucesivas funciona. Bueno, cuando vos hagas el calor de vuelta, va a ser el EB1 menos el EB2, pero lo voy a tener que dividir en la suma de todas esas resistencias que tengo acá.
esta, más esta, porque son 3 resistencias en serie. Por eso vas a tener que sumar la R1 más la R de geométrica más la R2. ¿Sí? ¿Entienden o no? Es fácil, chicos. Esta es la única forma de hacer los problemas estos. No tiene otra cosa. Lo único que es un poquito tramposo es la deducción, que es lo que preguntaba Paula. No lo puedo sacar al G. Se hace una triquiñuela para hacerlo desaparecer al G y chao. Esta es la única ecuación que van a usar para transferencia en superficies grises. Bien, ahí la tienen a la ecuación entonces escrita, ¿ok? Ahora, por supuesto que son 2 superficies grises, podrían estar rodeadas de refractario, entonces este factor de visión se va a modificar, de nuevo igual que antes, y yo ahora tengo el refractario entre los J, no va a ser entre los poderes negros, entre el J, porque de mi superficie sale J. Bueno, ahora va a ir, va a rebotar en el refractario y va a seguir camino, qué sé yo. Y volveré a sacar un factor de visión equivalente, como lo hice en el punto anterior, ¿ven? Me queda A1 por F12 raya. Y las otras 2 resistencias siguen iguales. Estas no se cambian, no se tocan. Esas 2 no cambiaron. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Pasa que Bueno. ahora sí está cerrando un poco más la... Sí, entiendo. Te acabo de explicar esto hace 5 minutos, 15 minutos, no pueden tener todo tan claro en la cabeza. Esto funciona por decantación, aproximaciones sucesivas. Lo hago una vez, lo razono, se me acomoda el Tetrix, van acomodándose las cositas y entonces algo se arma. El problema es que lo tengas más o menos claro, lo vayas tratando de pensar. Me gustó hace un rato que han hecho el planteo del problema que hizo, no me acuerdo quién fue. No sé si fue Paula, que dijo, me dio diferente el valor, me gustó que lo razonemos, me gusta cuando hay esa interacción que ustedes van pensando y lo cuestionan el tema, porque eso es lo importante. No lo entiendo, lo cuestiono, por qué sí, por qué no. No lo pueden aprender de primera, eso está claro, ¿no? Bueno, para cerrar esto, no vamos a hacerlo más largo, acá tienen un problema, ¿sí? Que no lo vamos a poder desarrollar ahora, pero quiero que lo vayan pensando, lo pueden ir planteando, les quiero dejar la idea del planteo para que ustedes ya lo tienen visto en el práctico, no sé si en el práctico se los dará o no de vuelta, ya vamos a ver, yo creo que no haría falta que se lo den. Dice, un ladrillo tiene una temperatura superficial de 373, se está cociendo en un horno cuyas paredes y el aire están a 477, el ladrillo se mueve continuamente a través del horno sobre un transportador de banda perforada, el ladrillo es rectangular, me dan todas las dimensiones, bla, 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 bla. Calcule la velocidad de transferencia de calor radiante entre el ladrillo, suponiendo que su tamaño es muy pequeño en comparación al del horno, y despreciando la transferencia de calor por convección natural. Muy bien. En este caso, te está diciendo, esto es, para los que no lo han visto, esto es un horno donde el ladrillo se mueve a través de una cinta transportadora. ¿Sí? Esta cinta transportadora se está moviendo. Y el horno es un horno grande que lo rodea todo. Entonces va pasando ese ladrillo a través de ese tubo, de esa cabina, digamos, que es grande y que está toda, obviamente caliente, lo está cociendo el ladrillo, está a 477 Kelvin, y el ladrillo está a 373. Y se va a ir, obviamente, va a haber un intercambio de calor entre el ladrillo y la pared, y ahí va a tener que sacar el flujo calórico. Me está diciendo, hay un dato ahí en el problema que me está diciendo ya algo importante, que es la emisividad es de 0,93. Si me aparece el dato de emisividad, se trata de un cuerpo gris. Ya voy a tener que trabajar con la ecuación de radiosidad. Bueno, voy a decir, ¿cómo se digiere esto? ¿Qué hago acá? Nada. Hago el planteo de mi circuito entre 2 superficies grises, que es el ladrillo y todo el ambiente de la habitación esa, y veamos qué pasa. El aire evidentemente va a ser transparente a la radiación, no hay convección natural, o sea que me olvido del fenómeno de convección natural, y yo llego a mi circuito que es el que yo conozco, para radiación entre 2 superficies grises.
donde este va a ser el potencial del ladrillo y este va a ser el potencial de la pared o viceversa, de la pared y el ladrillo. Si esto, el calor va de 1 a 2, entonces esta es la pared y este es el ladrillo. Y la planteo mi circuito como un circuito de radiación entre superficies grises. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Bien. Ahora a meter manos acá y ver cómo lo resuelvo. La primera pregunta que les hago es, ¿tienen la emisividad? Aquí está, ¿tienen la emisividad? En realidad, bueno, es que justo acá convendría poner ladrillo 1, pared 2, porque me queda 2 acá. Voy a intercambiar esto, perdón, por el esquema que yo usé, uno que ya estaba dibujado. Voy a poner acá ladrillo, pared. El calor en realidad va a ir así, chicos, porque la pared está más caliente que el ladrillo, ¿sí? El flujo neto. Esto no va, digamos, esa dirección no va. Esto es muy improlijo, pero no me importa porque yo creo que lo que importa es que entiendan. El calor va a ir desde la pared hacia el ladrillo. Tengo esa ecuación que tengo allí. Pregunta, ¿conozco la emisividad del ladrillo? Sí, porque vale 0,93. ¿Conozco la emisividad de las paredes? No. ¿Conozco el área de la pared? No. ¿Lo ven o no lo ven? Vuelvo hacia el enunciado. Ahí está el enunciado. ¿Hay algún dato de epsilon 2 y del área del horno? ¿Hay algo que me dé una pista de algo o no? ¿Alguno lee algo o no en el enunciado que me pueda ayudar? Y con la gráfica esa que nos mostró hace rato no puedo sacar datos porque me Factor de están dando visión. la... Factor de Claro, visión. Sí, sí, pero ahí está, Paula, la primera pregunta. El factor de visión, primero, factor de visión, 1, 2, que es lo que sale del ladrillo que llega al recinto. ¿Qué te está diciendo? Fíjate la segunda estrofa. Calcule la velocidad de transferencia de calor radiante al ladrillo, suponiendo que su tamaño es muy pequeño en comparación con el horno. ¿Qué próximo a 1? Exacto. Ahí tengo un dato ya. Primer dato. ¿Estás de acuerdo, Paula? sí, pues, Bien. ¿Tienen el epsilon 2 y el A2, el área de la habitación, del horno ese grande por donde está pasando la cinta transportadora? No lo tienen, ¿no es cierto? ¿Tienen el área del ladrillo? El A1. Eso sí. Esa sí la puedo calcular, ¿no es cierto? Tengo el lado, el ancho, el alto, tengo todo. Longitud, alto y ancho. ¿Ah? y ahí voy con la igualdad, profe. Ahí vamos. ¿Ah? No, pará. Ya tenés, Paula, mirá la ecuación acá, lo que te quedó. Conoces epsilon 1. Conoces F12 que vale 1. Conoces A1 porque es la superficie del ladrillo. Esto es dato. Ahora mirar a la ecuación, vos tenés que calcular esta ecuación, el calor intercambiado entre el ladrillo y el horno. Esta es la ecuación que quedamos. Es la que acabamos de deducir de radiación entre dos superficies grises, ¿sí? Parece que ese término se haga cero o próximo a cero porque el área es muy grande. Ajá, me gusta la idea, pero vos, una sola pregunta te hago acá, Bruno. Yo no tengo acá ninguna referencia para decir hacer eso. Lo podrías hacer matemáticamente si sacaras de factor común o de común denominador, digamos más bien, a 1. ¿Para qué? Para que te quede una relación A1 sobre A2. ¿Se entiende, Bruno?
Ah, sí. Bueno, ¿cómo te quedaría si sacas A1 sobre A2? Veamos el denominador ese cómo queda. Acá te queda 1, se va, ¿no es cierto? ¿Lo ves? ¿A dónde, profesor? Saca 1 sobre A1 adelante, ¿sí? ¿Ves lo que estoy escribiendo o no? Acá en el paréntesis te va a quedar 1 menos epsilon 1 sobre epsilon 1 más Anda muy 1 sobre f. trabajando. Profe, ¿no sería A2? ¿Ah? Usted multiplicó 1 sobre A1. He sacado factor común. Ah, bien. ¿Lo ven o no? Sí, sí. Lo escribo de vuelta si Sí, quieren. sí. Ahí lo tengo. Uno menos epsilon 1, fíjate acá. 1 menos epsilon 1 sobre B sobre epsilon 1. Acá te queda 1 sobre F1 y acá te queda 1 sobre A2. ¿Lo ven? En la ecuación. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Tengo los datos para hacer eso, chicos. Y ahí, ahora sí, Bruno, te doy licencia, como dicen en Brasil, doy licencia, deme licencia, darme licencia. ¿Cómo lo tratarías acá? Y ahí recién podría usar el dato, así como usted dijo, de que la superficie del horno era muy grande comparada con la del ladrillo. Exacto, exacto. Ahí uso esa información. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con ese término. ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa con ese término entonces ahí? Lo tacho. ¿Ah? Sí, lo ¿Se dan cuenta cómo lo hemos resuelto, chicos? Esto le va a suceder en muchísimos problemas, esta situación que estamos planteando acá. Que hay una cañería en una nave industrial, un horno en una habitación, todas esas situaciones siempre los espacios son mucho más grandes, la relación de áreas, de transferencia, de donde se está produciendo la radiación, es muy grande una a otra. Entonces yo puedo hacer esto que estoy haciendo acá, porque A1 sobre A2 es próximo a 0. Y ustedes lo justifican así. Y este término lo conocen, esto lo conocen, esto lo conocen, y entonces ya pueden, acá por supuesto tienen que calcular la superficie del ladrillo, ¿no? Que vale, ¿cuánto decía que valía? 7,5 creo de altura, 15 y 30, si no me equivoco. Ahí puedo sacar la superficie del ladrillo multiplicando todas las caras por 2 y listo. Esta por 2 y la otra por 4. ¿Se entiende? ¿Se entendió el problema, ahí chicos? Sí. tomamos, ponerle en ese ejemplo, como que el ladrillo, la parte de abajo también, yo Sí, tengo que es calcular el importante. área de abajo. Sí, sí, está bien que me preguntes eso, Bruno, porque el enunciado en alguna parte creo que dice, Creo que dice fíjate lo que dice el enunciado. algo así, puede ser, ¿no? Dice, transportado por una banda perforada, ¿sí? Sí, ¿Lo ves? Entonces sí, quiere sí, sí. decir que es como si el ladrillo fuera flotando ahí, teóricamente, por supuesto, es como lo estamos planteando nosotros. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí sí. Si no me dijera eso,
si se transportara por una superficie así lisa, ahí sí no toma esa cara, ¿verdad? No, no lo vas a tener que tomar esa cara, exactamente. Porque va a estar apoyado en el suelo, eventualmente. ¿Sí? Sí. Hay que considerar las caras que pueden radiar hacia el exterior. Si está en el suelo ya no, porque ahí es por conducción, ya no tiene nada que ver la transferencia. ¿Se entendió? Así es. Bien. ¿Han visto que parecía complicado y era bastante sencillo el problema? Esto es todo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Han entendido por qué no es necesario calcular J? Porque yo voy a trabajar con los poderes esto. Voy a trabajar con los de cuerpo negro. EB1 menos EB2. ¿Sí? Sí. O sea, no me preocupa el J, no porque no porque no sea conceptualmente importante, sino porque no lo voy a utilizar en el cálculo. No es necesario calcularlo. No lo Me necesito, paro. tiene calor. ¿Cómo, Santiago? No te escuché. Porque no lo necesito, si lo que me interesa a mí es la transferencia de calor. Exactamente, a vos te interesa el flujo calórico, entonces me paro donde yo tengo datos y donde lo puedo calcular. ¿Se entendió ahora? Es como cuando en conducción necesitábamos calcular alguna temperatura, entonces tomaba los dos puntos en lo que tenía datos para sacar la temperatura que me faltaba. Exactamente, exactamente. Yo me paro donde yo tengo información, ¿ah? Dentro de mi circuito eléctrico, circuito calórico. Y acá la verdad que J, lo entiendo, muy bonito, muy lindo, pero ya me maté, me peleé hace un rato tratando de explicar cómo era ese potencial y esa resistencia de superficie, ya lo entendí, ¿para qué me voy a preocupar en calcularlo? Bueno, ya tienen dos problemas planteados del práctico, ¿sí? Me gustó cómo lo han planteado el primero, Irina, Pablo, que han hecho una serie de cuestionamientos y está bueno porque esa es la forma. Y acá también me gusta cómo ha saltado el tema de que no tengo datos, pero podría ser que el área lo simplifico al término. Bueno, la cuestión es que lo que yo acabo de hacer aquí para resolver, sacar el factor común del área 1 sobre el área 2 para que me quede este término, para que en este término me quede área 1 sobre área 2 por 1 menos épsilon 2 sobre épsilon 2, esa forma de trabajar la van a aplicar siempre en los problemas de superficies grises. En muchos problemas lo van a aplicar. Entonces, se olvidan, no les hace falta calcular el área 2 ni el épsilon 2, no les hace falta tenerlo. Sí, van a tener que tener cuidado, obviamente, con el factor de visión, que es 1. Si está totalmente rodeado, bueno, vale 1. ¿Ok? Entonces, ahora lo trabajan a esta ecuación que tienen acá desarrollada, que ya saben cómo sale, y lo resuelven ustedes. Recordando que el F12 vale 1. Cuando lo trabajen matemáticamente, bueno, van a llegar a una ecuación más bonita y más simplificada todavía. Les va a quedar más simplificada todavía. Les va a quedar Q, la última ecuación que ustedes van a llegar va a ser Q12 va a ser epsilon 1 por A1 por sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Y esa es la forma de calcular radiación entre superficies grises cuando una de las superficies, perdón, me falta, bueno, sí, desaparece, cuando una de las superficies es muy grande respecto de la otra. Ese es el flujo calórico intercambio entre un objeto más o menos pequeño y el ambiente. Esta es la ecuación. ¿Se entendió? Esta ecuación llega cuando la trabajan a esta, ¿no? Este trabajito matemático y van a llegar a eso que yo acabo de escribir ahí. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Van a llegar a esto. Entonces los invito a que trabajen con ese problema y lo resuelvan ya para la clase que viene. Ya tienen resueltos los dos problemas con todas las justificaciones que hemos hablado hoy. Bien, hasta acá llegamos, chicos. Dejo de grabar. Bueno, profe, muchas gracias.